Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de este conversatorio que estamos teniendo acá con Johnny, muy divertido e interesante sobre ciertas temáticas de Spider-Man, mientras le bajo a la música. Johnny, muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros. ¿Cómo va? Gracias por la invitación y estamos nuevamente con Spider-Man, obviamente, y con una de las sagas o momentos más polémicos, se podría decir, y más jodidos en la vida del trepamuros amigo. Tal cual, justo tuve que cambiar la música por el dramatismo del momento. La otra era como un poco mucho para lo que Más vamos up. a hablar. Tal cual, que como habrán visto por el título, vamos a hablar un poco de todo el contexto y todo el lore que hubo detrás de una historia que fue no solamente muy polémica en ese momento, sino que dio de qué hablar mucho, siempre da de qué hablar, pero particularmente en 2014 reflotó un montón la conversación sobre esta historia, dado que fue adaptada en la pantalla grande en una de mis películas favoritas, que todo el mundo sabe que amo, que es Amazing Spider-Man 2, y por supuesto estamos hablando de la muerte de Gwen Stacy. Johnny, ¿qué sensaciones te dejó a vos esta historia? Bueno, algo que yo intentaba cuando lo leía era pensar un poco en el lector del momento, porque realmente yo lo leí a los 19 años y me choqueó, pero no tanto como me imagino un lector de la época cuando salió, pero también porque no tenía tanto bagaje. Cuando lo volví a releer, ya con bastante tiempo, ya tenía como 10 años más o menos, lo volví a releer, me choqueó más por todo el contexto de haber leído desde el principio Spider-Man. Entonces era como, ¿para qué está pasando acá? ¿Por qué? O sea, ahí la muerte fue choqueante y creo que hizo un pequeño cambio en Spider-Man que por suerte lo pudieron mantener y no la revivieron, o más o menos. No, totalmente, totalmente. Pequeño gran cambio para Spider-Man, pequeño gran cambio para la edad de plata de los cómics que termina con este hecho, ¿no? Porque un poco lo que pasa es que hay un cambio en cómo la gente ve a los superhéroes a partir de esto. No solamente como los salvadores que siempre van a estar ahí cuidando y que porque hay superhéroes entonces no tenemos que tener miedo, sino que los poderes de los superhéroes podrían usarse para el mal también. No que haya sido intencionalmente que Spider-Man lo haya hecho, pero sí que te muestra un poco como esta cosa de que, bueno, de que puede pasar, de que no por ser superhéroe pueden salvar a todo el mundo y que alguien usando esos poderes en un mal sentido puede causar mucho daño y eso también dio a muchas otras historias que tomaron la muerte de Gwen Stacy como punto de referencia, pero remitiéndonos un poco más a todo lo que es el equipo creativo, Stan Lee ya no estaba a cargo de Spider-Man, sino que el que había quedado a cargo de esta historia fue particularmente el escritor Jerry Conway, que lo hizo junto Exacto. con Gil Kane y John Romita Sr., que seguía detrás del entintado con Tony Mortellaro y estaba Roy Thomas de editor de Marvel en ese momento. Un pequeño datito de Jerry Conway. Jerry Conway tenía 19 años cuando escribió esa obra. Tal Entonces, cual. tengan en cuenta, capaz que van a decir, parece una obra de alguien hiper maduro, lo que sea. No, lo que uno para mí muchas veces mezcla es la vorágine de un autor joven que dice, vengo a romperla toda, tengo todas las mejores ideas, y algunas veces se confunde con eso, pero era un pibe, me imagino cómo le cambió la carrera también. Y algo muy particular fue un diálogo que tuvo con Stan Lee a la hora de, che, ¿la asesino o no la asesino, Gwen Stacy? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Vos sabés cómo fue más o menos ese diálogo, Mariana? ¿Cómo, qué Sí, pasó? sí, pero antes quería decir que quería hacer un chiste respecto de que ahí empezaron las cartas de muerte a los escritores, Sí, porque hay un chiste recurrente entre los fans de Amazing Spider-Man, que es que generalmente los escritores involucrados, que son a quienes más bardo se les suele hacer, han recibido muchos modernos, por ejemplo, Dan Slott, Nick Spencer, son famosos por haber recibido cartas de muerte por las historias que plantean sobre esto, sobre Spider-Man y demás. Entonces me imagino que con Jerry Conway, bueno, no me imagino. De hecho, hay un libro muy interesante que lo tengo acá para mostrar, que yo lo tengo en mis manos a obra y gracia del mismísimo Johnny, que es esta Biblia de Spider-Man, que
no se ve en este momento, pero se llama Spider-Man, la historia jamás contada. Después lo voy a mostrar bien ahí, seguramente lo están viendo en este momento proyectado en pantalla. Lo escribe Julián Clemente, que es editor de Marvel en Panini, editor de Marvel en Panini España. Hizo un libro, chicos, es tipo una biblia de todo lo que es la historia de Spider-Man en los cómics. Y ahí se retrata muy bien qué fue lo que pasó detrás de muchas decisiones creativas, y particularmente cuenta muy bien qué pasó con Gwen Stacy y qué pasó con Jerry Conway, como bien decía Johnny, que era un escritor joven que dijo que un poco estaba cansado de todo lo que habían establecido, no que estaba cansado de mal plan, sino al contrario, como que le parecía muy bien todo lo que Ditko, Stan Lee y John Romita Sr. habían establecido para el personaje en ese momento, que habían sentado las bases, habían armado todo un universo, habían planteado toda una gama de villanos muy interesantes y habían dejado a Peter Parker en un punto en el que muy rápido habían avanzado de sus años de secundaria hacia sus años de universidad. Entonces, un poco lo que ellos veían, y particularmente lo que Jerry Conway y John Romita, que fueron quienes impulsaron mucho más que esta historia se lleve a cabo, es que no le quedaban muchas otras opciones más que casarse al personaje. Ya venía con una relación establecida con Gwen Stacy bastante fuerte por varios números, más allá de la aparición de Mary Jane, la full appearance en el número 42, y dijeron como, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para este personaje? Casarse, establecerlo, crecer, cuando justamente Spider-Man un poco lo que había hecho era ser distinto por no ser un adulto, al contrario, por tener problemas personales, por ser adolescente, por tener esta cosa jovial con la que los principales lectores se podían identificar, y que lo iban a hacer un adulto más, iban a hacer que sea como Superman, digo, un intocable que ya había pasado por un montón de etapas de la vida. Entonces un poco lo que decide Jerry Conway es, en una entrevista de él dice, dejar de mirar para atrás a lo que se había hecho y empezar a mirar a los costados, empezar a mirar un pibe de 19 años como yo, ¿qué historia le parecería interesante? ¿Qué necesitaría para que este superhéroe nos haga querer seguir comprando y seguir identificándonos con nuestras historias? Bueno, démosle una desgracia terrible. Stan Lee en ese momento ya nos estaba encargando de la historia, y de hecho él dice como que cuando lo dijo como medio rápido, como que ha hablado mucho de esto y a veces se dice, se desdice, pero un poco la versión principal de él es que él, como siempre, no tenía nada que ver, un poco se lavó las manos y dice que él se estaba yendo en un viaje, que cuando Jerry le planteó esta historia, medio que no le prestó mucha atención y que realmente no creyó que lo iban a hacer, ¿o no, Johnny? Exacto, ahí volvemos un poco con las polémicas y Stan Lee, porque este libro de Julián Clemente no está en contra de Stan Lee ni nada, pero muestra un poco las contradicciones que tenía Stan Lee, porque de repente también decía, sí, es una excelente historia, y como es buenísimo cuando lo entrevistaban y él decía, le preguntaban sobre la historia, él obviamente que estaba de acuerdo y sí, era algo que había que seguir para adelante, pero también al principio, cuando había polémica, él dijo, pero yo no sabía, yo estaba viajando, no tenía forma de enterarme. Entonces, entre todas esas contradicciones surgió esta historia donde al principio Jerry Conway se sintió un poco desesperado, porque entre amenazas, que está bien, ustedes pueden decir, es una amenaza de muerte y ahora están acostumbrados. En esa época no están acostumbrados los autores a recibir eso. Es terrible estar acostumbrado a una amenaza de muerte por escribir una historieta. Es como cuando como un fanático dice, odio a un dibujante, frenemos. Es un dibujante. Cuando la gente se la agarra con Rod Liefeld y dice, lo odio, puedes odiarlo si querés, porque es un ladrón y le robó plata a autores, supongamos. Pero por cómo dibujo o escribe, por favor, frenemos. Volviendo un poco, en toda esa vorágine, Jerry Conway escribió esta obra que, retomando un poquito lo que vos dijiste, el cambio que hizo en la Silver Age, yo creo que más importante que la muerte fue plantear algo que después en el universo Marvel se aplicó bastante, que es el héroe puede fallar. Que había una diferencia con DC, que podía enfrentarse Superman a Lex Luthor, a Brainiac, quien sea, y fallar era que lo derroten y después volvía con todo. Acá sí, es pero fallar en salvar a alguien. si Lois cae de un edificio, Superman siempre le iba a agarrar.
Sí, o había otro héroe, o pasaba algo, pero no había drama en ese sentido. Acá lo que agregó Jerry Conway es, un héroe puede fallar. Tal cual. ¿Y qué pasa cuando el héroe falla y cuáles son las repercusiones? Entonces es muy interesante. Después, obviamente, hay muchos que usaron el cadáver para otras cosas, el cadáver de Gwen Stacy, lamentablemente. Pero volviendo un poco a la historia, eso es lo positivo. Para mí, un poco lo negativo fue que en un punto se sacaron de encima muy rápido al Duende Verde. La historia del Duende Verde creo que da para todo otro episodio respecto de cómo fue manejada. Lo hablamos un poco en el pasado, en el episodio pasado que tuvimos con Johnny respecto de Stan Lee, Steve Ditko y John Romita Sr. con el tratamiento del Duende Verde y lo que decidieron hacer con el personaje. Fue como, para mí, como que se cerró un capítulo, como que el Duende Verde estuvo involucrado en lo que pasó. Cuando Gwen se fue, Norman también. Y por un montón de tiempo Norman no volvió. Entonces es como que dejaron lugar para que Peter crezca hacia otro lado. Porque también me pregunto, más allá de que el número 122 trata un poco sobre el resentimiento, en donde Peter estaba muy enojado y lo quería matar al Duende Verde. Estaba dispuesto a hacer lo peor por la bronca que sentía por toda esa situación. Como siento que era complejo, más allá de que a él posteriormente, en números posteriores, lo hacen remitirse al hecho y lidiar con la culpa y todo lo post, con Norman activo, siento que definitivamente hubiese sido interesante, pero no sé cómo lo podrían haber llegado a manejar. Entonces siento como que lo hicieron, lo contaron y cerraron esa historia. Y un poco como que lo encajonaron ahí y siguieron con el desarrollo del personaje hacia otros lados. No sé qué te pareció a vos. Sí, ahí te doy en parte la razón, pero retomando esto, ¿por qué digo es negativo? Porque sí, lo retomaron mucho al Duende, ¿sí? Pero retomaron desde, bueno, mirá cómo lo revivimos como 1000 veces. Y tal vez, sí, capaz que tardaban un poco en matarlo y que no sea lo estilo Dragon Ball. Ojo, amo Dragon Ball, pero tiene otro código que funciona mejor con el tema de las muertes. Tal vez no iba a ser tan, bueno, es todo más abrupto. Pero retomando un poco esto también del Spider-Man, de sus cambios y de cómo profundamente cambió Spider-Man realmente a Peter Parker, más que Spider-Man, cambió mucho a Peter Parker. Tal cual. Y voy a diferenciarlo porque por más que sea el mismo personaje, ya todas las interacciones alrededor cambiaron mucho. Realmente Gwen Stacy a la distancia se la ama, pero en ese momento no sé si los lectores la amaban tanto. Fue un shock porque era la novia, pero terminaron haciendo de que Mary Jane sea la principal siempre. Eso siempre me pareció muy raro cómo lo usaban muchos autores como efecto de nostalgia, sin darle importancia que la que tendría que tener, que era una novia que tuvo Peter, alguien que amaba. Eso siempre me llamó la atención. Y Jerry Conway, su etapa, que algo que me parece muy interesante, es hablando de un autor que tenía 19 años escribiendo un personaje que más o menos tenía su edad. Tal cual, recontra. Y Sí, eso es muy particular, disculpa que pase no, en el sí. ambiente de la historieta y de superhéroes. Porque sí, tenemos autores jóvenes que son dibujantes, como fueron Jim Lee y todos, que dibujaban a personajes, o X-Men, que tenían más o menos su edad, pero eran dibujantes. Acá estamos hablando de un tipo que él le ponía palabras que él podía decir en la universidad, bueno, se lo ponía a su personaje. Entonces creo que eso también daba ese cambio con Stan Lee, que estaba muy bueno, pero no dejaba de notarse que es alguien más grande pensando cómo escriben los jóvenes. Y Acá también era que un me parece que joven. está bueno respecto de Lee, que creo que dentro de todo hizo un muy buen trabajo en esos primeros 100 números, en donde estuvo obviamente con todo lo que los dibujantes aportaban a las ideas del guión, que eso ya lo hemos hablado en el capítulo anterior, pero sí que había una cuestión particular con Gwen, que de hecho tanto John Romita Sr. con Jerry Conway han hablado en entrevistas de esto, y es que Gwen Stacy siempre fue como un reflejo de Joan Lee, de su esposa, una rubia despampanante, buena, que siempre estuvo a su lado, que siempre lo acompañó, y un poco el destino es ese, o sea, casarte y hacer una familia y quedarte con ella, porque cómo la desechás si no, ¿no? Es literalmente la mujer con la que toda madre quiere que su hijo se case.
Entonces, estaba como muy metido en la historia, además de haber estado mucho tiempo y de que él confesamente ha dicho que era Spider-Man su personaje favorito y definitivamente con el que más a él se lo identificaba. Él no hubiese tenido el mismo trato con Gwen porque había una parte de él proyectada muy personal, hablando, dado que este es un canal de psicología, creo que viene también a colación respecto de cómo él hubiese tratado a ese personaje y por qué él siempre hubiese puesto a Gwen por delante de Mary Jane. Cuando John Romita Sr., que llega y presenta a Gwen Stacy en este issue 42 que estábamos hablando antes, siempre prefirió a Mary Jane. Siempre le pareció un personaje más interesante, le pareció que podría dar mucho más, que también iba mucho más con Peter y con toda esta parte más aventurera y con todo lo más Spider-Manesco del personaje. Pero bueno, están obviamente por razones que son propias de la literatura. Cuando uno proyecta en un personaje, no podía tener un trato objetivo. Entonces tuvo que llegar alguien como Jerry Conway, que no solamente estaba fuera, sino que también podía pensar como alguien de esa edad para darle frescura y para revitalizar al personaje. Y definitivamente eso es lo entretenido de ir cambiando cada tanto de equipos creativos y que el personaje siga vivo y que no es que, bueno, escribiste un personaje, es tu personaje y si vos no lo escribís, lo matamos, sino que se vaya reinventando con cada escritor, que le vayan dando vibras frescas, que es lo que hizo Jerry Conway. Y de hecho, un personaje que también estaba en este necroprode había sido la tía May, que decían, bueno, dale, matemos a la tía, que ya está. Muchos fans en las cartas de lectores decían que tenían que matar a la tía May, que ya tenían que dar el lugar como para que Peter se pueda desarrollar de otra manera, sin tener que estar salvando a la viejita todo el tiempo. Y un poco la conclusión muy acertada que Jerry Conway y John Romita Sr. llegaron es que no era lo suficientemente interesante, era lo que todos esperaban. Digo, nadie se esperaba que muera Gwen, nadie pensaba que podía pasar, así que ahí hubo un factor sorpresa muy importante y que también matar a la tía May hubiese hecho como que Peter también crezca muy rápido, porque iba a ser el último de su generación, ya está, o sea, no iba a tener, no tenía padres, ya no tenía tíos, o sea, él hubiese pasado a ser el adulto responsable, pero tener a la tía May un poco también le daba la beta de siempre tengo que estar encargándome de mi tía, tengo que poner una excusa, tengo que cuidar más mi identidad secreta para que esta mujer no se enferme y muera. Entonces Gwen era la mejor opción, porque Mary Jane en ese momento era la novia del mejor amigo, o sea, estaba saliendo con Harry, así que... Exacto. Digo, era Qué buenos lo amigos, mejor que qué podían grupo hacer. sin códigos ese grupo, solo voy a Tal decir cual. eso. Un grupo sin códigos, pero bueno. No, y algo no hay que olvidar, es la muerte de los Stacy en realidad. Sí. Porque también muere el padre, en este número no, pero es muy loco cómo se saca de encima a toda la familia Stacy y Jerry Conway, y en una entrevista, que está bueno recordar un fragmento que él decía que le preguntaron si no era golpe bajo haber asesinado a los dos Stacy, prácticamente lo que quedaba de la familia, y él lo que decía, en el momento cuando lo escribió, lo pensó, la muerte del padre sí lo pensó como un golpe, la muerte de Gwen lo pensó como un cambio en Spider-Man. Él, como era joven, todavía no estaba esta industria y no se sabía hasta dónde se podían explotar los personajes o hasta dónde podía tener tantos cambios, y él lo que pensaba que iba a haber muchos más cambios y que le iban a permitir desarrollar un Peter mucho más oscuro, pero bueno, obviamente la industria y también los argumentos y los editores te llevan por un lado que no le permitieron hacer, pero él decía que si le daban la oportunidad iba a tener un arco, como él había pensado, como un año de oscuridad de Peter y después de nuevo volviendo a ser un Peter, tratando de ser un Peter más alegre. También volviendo un poco a lo de Mary Jane, yo creo que es por un cambio de época. Mary Jane ya era 70s, ya era una época de la libertad, de libertad sexual, se podría decir, o donde estaba más arraigado el feminismo, donde las mujeres eran mucho más independientes y podían serlo y no había drama. Entonces había un cambio mucho más grande que cuando comenzó Stan Lee en los 60. 100%. Y también esto que vos decís, Jerry Conway a los 19 años capaz ni pensaba en casarse, y Stan Lee tenía esa, no sé si burbuja, pero esa idea de la familia muy tradicional. Entonces
este cambio fue para mí perfecto, el switch, el cambio de pareja, para mí le vino mejor. Me hubiera encantado ver cómo seguirían ellos juntos, aunque si quieren ver cómo es Peter con Gwen después del 121, tiene que conseguirse las ediciones mexicanas. No sé si vos conocías Sí. esa manera. Sí. Sí, sí, por supuesto. Las ediciones mexicanas de Spider-Man son fantásticas y es básicamente lo que hacen es hacer que Gwen viva y hacer que Peter y Gwen desarrollen su historia y su romance y sigan juntos. Exacto. Bastante interesante. Sí, no sé Súper. si en Yanquilandia se llegó a publicar. Sé que estaban en tratativas para hacer la edición, porque dijeron, esto es tan raro. Es una que reliquia. Sí, y además es maravilloso. Yo imagino, uno está en México, no hay redes, o sea, eh, no hay redes sociales, no existe internet, estás leyendo Spider-Man, nada, no, Gwen Stacy está viva, zafó de la caída, sigue y años después te cruzas con alguien y te dice, ¿te acordás la muerte de Gwen Stacy? Alguien de afuera. Y vos decís, ¿qué Sí, sí, muerte? sí. Nunca murió. ¿Cómo muerde? Es una cosa muy rara que vivieron otra cosa, pero es muy, búsquenlo después, si no, se los pasamos en comentarios en YouTube, les digo, la edición era de Novaro, obviamente, pero era muy particular eso, que con dibujantes mexicanos y de recortar viñetas siguieron haciendo la historia con Peter y Gwen vivo. Johnny, tengo una pregunta. ¿Quién la mató? Yo tengo la teoría, A ver. porque además Conway también, cuando le preguntan en entrevistas, siempre se hizo el sonso, dijo, no sé, puede haber sido como... yo tengo una teoría que fue la caída, pero con un poquito de ayuda de Peter, por el switch. Se dice mucho que ya estaba muerta también antes de caer, y esa me parece más difícil porque si no, no le meterían el ruidito del snap del tirón del cuello y caput. ¿Vos qué opinás para vos? Yo creo que más allá de las opiniones personales hay una gran belleza interpretativa de este momento que siempre dejó, más allá de que dijo, no dijo, que después Roy Thomas dijo, que más allá de todo lo que se pueda decir, hay una cuestión ambigua que va a vivir para siempre en esa página, porque sí, las cosas se dijeron después. Después Sí. Jerry Conway al principio todos como sí, 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 después cuando vieron toda la que se venía dijeron no, 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 esperen un momento. Pero más allá de eso, de todo lo posterior, creo que hay una belleza interpretativa que vive solo en esa viñeta que te deja así, como vos pensando, que es algo que hoy en día todo lo que es entretenimiento no pasa tanto. El material está hecho muy digest, está hecho muy para que vos te dicen las cosas y te lo dicen y te lo recuentan y en Venom aparece Null diciendo yo soy Null y soy el malo. Y es tipo, vale. Y ya no dejan tanto como la puerta abierta a que cada persona pueda tener su propia interpretación de un hecho. Entonces, más allá de lo que yo crea o de lo que a mí me guste pensar, creo que hay eso, que hay una ambigüedad que es muy linda de ese momento y que es probablemente una de las piezas artísticas con más valor en lo que es la historia de Spider-Man por todo lo que representa. Yo creo que digamos, por un montón de tiempo estaba como negada a creer que había sido el efectivo snap que Jerry Conway agrega. Sí. Pero creo que hoy en día, en este punto de mi vida, y de vuelta, la belleza interpretativa de que cada persona en distintos momentos de su vida pueda agarrar algo diferente, yo creo que fue la caída de Peter, tal cual dijo Roy Thomas en el 125, en una carta respondiendo y diciendo una caída de esa altura, no, y sobre todo con una persona inconsciente que no puede entrar en estado de shock por la caída, no la hubiese matado, y fue la telaraña, o sea, fue el tirón, más allá de que después se dijo que no, que sí, que no, que sí, que no. Creo que un poco lo que le suma la importancia y lo que hace un poco esto que dijiste vos, Johnny, esto de que el héroe puede fallar y que no importa cuánto intentes, siempre hay algo que puede salir mal, siempre hay algo, porque esto también es un poco las habilidades de Peter y cómo se fueron desarrollando y por qué
está bueno después que se retome esto en un montón de otros números y se diga como, no, Mary Jane, no sé, cae y que se diga, no puedo volver a fallar, ahora tengo que poder agarrarla bien, ahora tengo que... Es a partir de haber aprendido en todo eso que salió mal. Y puede pasar que alguien muera por eso. Así que me gustaría terminar con una cita que está en el libro de Clemente, pero Johnny, se te murió la cámara. Sí, se murió la cámara. Esto por haber hablado mal de Stan Lee me pasa. Yo sabía. Es el karma. Yo sabía que no tenía que hablar mal de Stan Lee. Y eso que no hablamos antes de cerrar, disculpe, no hablamos de uno de los que casi destruye, por suerte era un bluff, Straczynski, que casi destruye lo de Gwen Stacy, que hizo una de las mejores etapas en la historia de Spider-Man y una de las peores también. Pero ya es para otra historia, creo, pero por suerte no destruyeron el legado. Si quieren que hablemos de pecados del pasado, que me parece un temazo, déjennos acá en los comentarios y aunque no quieran seguramente lo vamos a hacer. Así que buena idea, Johnny, que hablemos, ya que estamos en medio de una ola de Gwen Stacy, de hablar de pecados del pasado. Gran historia, gran polémica historia de Straczynski con Mike Deodato. De hecho, lo entrevistamos en el canal de Agus a Deodato, que Agus es fanático de Flash. Su canal es @speedforce, así que si quieren, vayan a ver la entrevista en el canal de Agus que tenemos con Deodato, en donde también, por supuesto, que hablamos de Spider-Man, porque no me iba a perder la oportunidad de preguntarle. Así que bueno, para poder cerrar este episodio, voy a leer esta cita que dice Jerry Conway al respecto de este momento, que dice: antes de esto, teníamos cómics en los que los héroes eran héroes, todo tenía sentido y todo era por un bien mayor. En esta historia introducimos el fatalismo y la desesperación dentro del mundo de los cómics, con esa inadvertida pero quizás subconsciente intencionada complicidad de Spider-Man en la muerte de Gwen. Presentamos a un héroe que no solo había fracasado, sino que en realidad podía ser responsable de la muerte de la novia. Peter no había usado sus poderes. Gwen, me salté, dice, era un desarrollo de personaje impresionante. Tío Ben había muerto porque Peter no había usado sus poderes. Gwen murió como consecuencia de que Peter estaba usando sus poderes. Las reglas habían cambiado. De repente, obligamos a mirar a los héroes de otra manera. Los buenos podían ser tan peligrosos como los chicos malos. Y bueno, sigue, nada. Escuchen a Jerry Conway hablar en todas las entrevistas que puedan. Siempre le preguntan por esto, siempre responde. Siempre da como tintes un poco distintos, pero siempre es muy interesante como todas las reflexiones que se hace, que creo que también eso es interesante. Podés ver como distintos puntos de vista dentro del mismo escritor. Fíjense que el momento fue tan ambiguo aún para él. Así que bueno, Johnny, te agradezco mucho, aunque ahora estés parcialmente aquí, te agradezco mucho que hayas estado y que hayamos podido conversar de esto. El espíritu de Conway. No, Conway está vivo, no lo matemos. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias al resto que está del otro lado opinando y también viéndonos, en este caso a mí, ¿no? Y bueno, hablaremos de más Spider-Man, esperemos que sí, así que gracias por la invitación nuevamente. Un placer, gracias por venir. Y nos estaremos viendo en otro episodio con Johnny seguramente, porque se ve que esto ya es una sección nueva del canal. Así que nada, déjenos en los comentarios qué quieren escuchar. Les mandamos un beso. Hasta luego.